Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más, y esta vez tengo el gusto de compartir con un gran amigo que tengo, que estuvo o que está involucrado mucho en el movimiento estudiantil, que ha sido un gran político, o mejor dicho, involucrado en la política. Fidel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgar, aquí con todo el cariño que nos Qué tenemos desde hace bien, muchos años. muchas gracias por aceptar. Pienso que es muy importante tu opinión. Antes de considerarte, te lo digo honestamente, antes de considerarte una persona crítica, pienso que eres una persona reflexiva, y por esa misma razón creo que antes de criticar hay que reflexionar ciertos puntos, y por eso te hice la invitación, porque pienso y creo que vas a poder resolver algunas dudas que yo tengo. Ok, si quieres, sin más, podemos comenzar, ¿de acuerdo? Sí, Hay claro, que claro. Quiero decir, para los que no conozcan a Fidel, que Fidel tiene una licenciatura y tiene una maestría en economía. Entonces yo te preguntaría, Fidel, la primera pregunta muy importante: ¿por qué estudiar economía en estos tiempos tan complejos? La economía podría ser también como una categoría técnica de para qué sirve, ¿no? Entonces, digamos que un economista o una economista tendrían, y digo tendrían en un supuesto, tendrían que servir para generar riqueza, ¿no? Esa es, digamos, la función técnica en la sociedad. Un economista tiene que generar riqueza, tiene que ver todos los elementos que existen. O sea, si llega a un pueblo indígena o que llegue a una ciudad o a un país, su tarea siempre va a ser generar riqueza, ¿no? Ver la organización social para generar riqueza. Eso, digamos, en el sentido más técnico. Y ya, digamos que en una función como también más histórica, el economista también tiene que entonces pensar y reflexionar sobre los problemas de la riqueza, ¿no? Hasta los problemas éticos también. Entonces, a mí me parece que estudiar economía es comprometerse con analizar los comportamientos de la sociedad para ver cómo generamos los recursos con los que vivimos, ¿no? O sea, es una reflexión enorme, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para comer necesitamos comer, comida, valga la redundancia, pero es importante partir de redundancias, ¿no? Necesitamos comida, entonces, ¿qué? Matamos a todas las vacas, ¿no? Porque entonces estás cumpliendo una función inmediata, ¿no? Pero entonces más bien aquí entra la reflexión de, bueno, ¿a cuántas vacas y para qué y cómo vamos a repartirlo? Entonces, me parece que estudiar economía, o más bien, todas las sociedades necesitan economistas que estén activos, tanto desde la reflexión como en la operación, para resolver los grandes problemas de sustento de la humanidad, ¿no? Eso yo creo que esa es la importancia de estudiar economía. Con esto que tú estás diciendo me parece muy importante y al mismo tiempo muy conflictivo, ¿no? O sea, porque se podría pensar que ahí existen los economistas como Milton Friedman, que hicieron, ¿no?, generar economía, y ellos lo hicieron, y él hizo o intentó. Claro que es válido su reflexión sobre cómo generar riquezas, ¿no? Y se dio cuenta del supuesto problema que existía, y hasta le dieron un premio Nobel, ¿no? Que, que en su premiación un sujeto le empezó a gritar, ¿no? Y él solamente se empezó a reír. Entonces, en este sesgo tan grande, como en todas disciplinas y en todas personas, hay personas que son consideradas buenas, consideradas malas, consideradas que hacen muy bien su trabajo, y consideradas que no hacen muy bien su trabajo. ¿Consideras que el estudio de la economía es importante con todo esto? O sea, porque pues, uno puede entrar con todo el gusto y puede pensar que va a ayudar a la humanidad con su trabajo, pero quizá no se está dando cuenta que va a afectar a otro tanto, o a otro interés de la misma, de la misma humanidad, de la misma sociedad o de la misma región. ¿Qué tan importante es estudiar economía, Fidel? Yo creo que todos deberíamos tener algo de economistas. Yo siempre deberíamos, ¿no? Digo, deberíamos porque es un criterio. O sea, digo criterio, por ejemplo, un criterio es, ¿qué pasa si vas en coche y el semáforo se pone en verde o en rojo, ¿no? O sea, todos, aunque no seamos automovilistas profesionales, debemos tener un criterio, porque si está en rojo y te pasas, puedes afectar a un tercero, ¿no? Que está respetando su regla, digamos, ¿no? Entonces, ese criterio no es necesario que sea un especialista, más bien es un criterio de qué hacer ante los recursos que uno tiene en la bolsa, digamos, ¿no? Una ética y Y una yo moral. siempre, ¿mandé? Perdón que te interrumpa, una ética y una moral, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, como todas las personas tienen éticas y morales completamente, bueno, diversas, ¿no? Lo vamos a decir diversas y a veces contrarias, pero diversas.
Entonces, todo eso debe estar orientado en un criterio económico. Yo siempre he dicho que los mejores economistas o el mejor sector de economistas de todas las sociedades, de todos los tiempos, son, digamos, las que se encargan de la administración del hogar. En la actualidad son las mamás, ¿no? Pero digo, no siempre son las mamás propiamente, ¿no? Tienen otras figuras, pero digamos, las mamás son las que hacen que un kilo de frijol rinda para toda la semana, ¿no? Ese es un criterio económico. Entonces, un criterio económico es saber cómo administrar tus 50 pesos para ir en camión toda la semana, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esa reflexión regreso a la pregunta que es, si todos tuviéramos un criterio económico, sabríamos más o menos hacernos cargo de los recursos que cada quien tiene en la bolsa para desenvolverse en la sociedad, ¿no? En cambio, cuando no tenemos criterio económico, te gastas los 50 pesos del pasaje para toda la semana en unos cigarros, ¿no? Entonces, o sea, aquí, digamos, el problema no es si fumar está bien o está mal, sino más bien el problema es, entonces, o sea, es un problema económico. Entonces, ¿cómo te vas a transportar toda la semana si ya te lo gastas todo en cigarros? Entonces, un criterio económico no es algo que nazca de la nada, se debe de formar con cultura y para eso son los economistas, ¿no? Entonces, los economistas, de alguna manera, desde que debatimos, desde que debatimos desde las universidades, pero también desde que estamos trabajando en cualquier campo, en el gubernamental, en la investigación, etcétera, estamos de alguna manera debatiendo sobre cuál es lo conveniente en ese criterio económico, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, sí, gástate los 50 pesos en cigarros, lo otro después piénsalo, ¿no? Hay gente que dice, no, guárdalo todo, ¿no? Etcétera. Entonces, de alguna manera, el estudiar economía es conveniente porque dota a toda la sociedad de ese criterio económico. Y me parece que una sociedad cultivada en criterio económico, pues es una sociedad inteligente que va a hacer uso de sus recursos lo mejor posible, ¿no? Entonces, es un asunto de hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Una sociedad con criterio económico es una sociedad, pues, que va a saber qué hacer, ¿no? Independientemente de cuál sea ese criterio económico. Entonces, yo creo que es muy necesario tener cultura económica, ¿no? En las sociedades y por lo tanto es necesario estudiar economía. Ok, de hecho, no sé qué tanto contestas la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque te iba a hacer, o sea, te la voy a hacer de todas formas y ya voy a ver qué más jugo podemos sacar sobre esto. ¿Cómo te ayudó la economía para comprender la realidad social? O sea, bueno, la más inmediata, ¿no? La de nuestro querido estado de Puebla. Pero ¿cómo te ayudó? Y ahorita pues me la acabas de contestar con todo esto que me dijiste, pero ¿qué podrías agregar tú? Ajá, mira, yo creo que para abarcar otro aspecto vamos como a la parte más académica, ¿no? Digamos que por qué alguien podría entrar a una carrera de economía. O sea, dado que el criterio es tan importante, ¿por qué destinar tu profesión a formar ese criterio, ¿no? O sea, habiendo tantos criterios que todos son importantes para la sociedad, ¿por qué dedicarse a ese criterio? Entonces, yo creo que, y tiene que ver con esto, porque yo creo que dedicarse a estudiar la realidad social a través de la economía es bonito, o sea, en sentido hasta estético, porque es ver una radiografía de la sociedad, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, en la carrera siempre nos decían que somos como médicos sociales. Y es una analogía un poco forzada, pero me parece que a final de cuentas se aplica, en el sentido en donde decían, si un médico receta bien o mal, puede curar o matar a su enfermo. En cambio, y también el mismo caso, si un economista aplica bien o mal una política, puede matar o aliviar a una sociedad completa, ¿no? Me parece que esa analogía, digo, en términos generales está bien aplicada porque va por ahí. Entonces, para ser economista, para dedicarse todo el día a estudiar economía, me parece que es como ver una radiografía de la sociedad. Por ejemplo, Puebla, ¿no? Es decir, ¿cómo está conformada Puebla? ¿Cuáles son sus sectores productivos? ¿En dónde se está gastando? ¿En qué está trabajando la sociedad? ¿No? Por decir algo, Puebla, la ciudad de Puebla, la metrópoli, está más enfocada a servicios bancarios y servicios educativos. O sea, ¿eso qué quiere decir que está produciendo, no? En cambio, al mismo tiempo, Puebla tiene muchas zonas rurales, en su mayoría indígenas, bueno, una gran porción indígena, que están produciendo bajo usos y tradiciones, costumbres, perdón, y tradiciones, que esos son lo que lleva la material a la ciudad. Entonces, de alguna manera, cuando uno estudia economía, está viendo una radiografía de la sociedad. Entonces ves, digamos, un sector de la sociedad que trabaja en escritorios y ves a otro gran sector de la sociedad que trabaja en el campo y otro gran sector que trabaja en la industria, como el corredor industrial Puebla DF. Bueno, todo esto desde Huejotzingo, que pasa por también Tlaxcala, donde está la Volkswagen, ¿no? Todo es un corredor industrial enorme.
Entonces, de alguna manera ves el estado de salud de la sociedad, ¿no? Ves a los campesinos, la tierra, ves el sector industrial, los obreros, ves el sector de servicios, los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es bonito en el sentido de que, bueno, es una cuestión de gustos, que las personas tienen sus gustos, pero para los que amamos, digamos, las ciencias sociales en general, la economía es bonita porque ves a la sociedad en su conjunto, ves como todo el cuerpo y entonces vas viendo cuál es el esqueleto, cuál es la carnita, cuáles son cosas secundarias que no importan, ¿no? Entonces, eso a mí me parece bastante, pues bastante bonito, ¿no? En sentido como estético también, ¿no? Es muy entretenido, es bastante bonito, sí, sí. Sí, esto que dices, o sea, yo veo que lo expresas con mucha pasión, la explicación que haces, muy correcta, muy acertada, y cómo lo defines, ¿no? No bonito en el sentido moral, sino bonito en el sentido estético, y dices que lo amas. Pero hay algo muy importante donde tú y yo compartimos algo, ¿no? Que las humanidades y parte de las ciencias sociales, pues siempre te dicen que si estudias esa rama, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Y dices que amas, ¿no? Te gusta la economía, pero pues de amor y de gusto, pues no vive el hombre, ¿no? Vive bueno, en este mundo posmoderno. O sea, ¿tú cómo ves? ¿Un economista se muere de hambre? No, que, 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 que tenga más posibilidades también de desarrollo, igual puede que no, pero de alguna manera yo creo que un economista en el mercado laboral tiene las posibilidades de vivir con lo mínimo, ¿no? Hablando en términos estrictos del ingreso. Y a qué me refiero también que en las carreras de economía, hablando también en términos de matrícula, bueno, de la currícula, me parece que las facultades de economía de escuelas públicas, estoy hablando de escuelas públicas porque aparte están las privadas, ¿no? Pero de las escuelas públicas tienen una currícula bastante nutrida. Entonces, por ejemplo, llevamos historia toda la carrera, llevamos política toda la carrera, llevamos matemáticas toda la carrera y cuestiones de demografía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno egresa, bueno, uno no se puede especializar en todas porque la humanidad, bueno, el ser humano no creo que dé para tanto, bueno, y si no, al menos yo no podría, ¿no? Pero digamos, de alguna manera uno va como agarrando su tren. Entonces, digamos, al menos la facultad egresa, así en general, gente que acaba en financieras, gente que acaba en empresas, gente que acaba en instituciones de gobierno, y no quiero decir de políticos, hablo de, por ejemplo, el SAT, Hacienda, ¿no? Y también gente que trabaja en investigación y docencia. Entonces, yo por eso, en tu pregunta me parece que estos ramos, a veces, esa es otra pregunta, bueno, otro nivel, estos ramos no siempre dan para que uno haga una vida completamente como con alto ingreso, ¿no? O sea, a lo mejor estos sectores no da como para que uno viva con lujos, pero al menos sí te da un catálogo un poco más amplio para estar buscando, por ejemplo, en la mañana dar una clase, en la tarde asesorar una empresa, en la otra hacer un ensayo para participar en algún concurso, ¿no? O sea, me parece que el economista es más versátil y yo me comparo al menos con las áreas que tengo más cercanas. Por ejemplo, el administrador solamente puede trabajar en administrar empresas. El contador solamente en contar, aunque en este caso, por ejemplo, el contador y los administradores tienen más posibilidades de generar más ingresos, ¿no? O sea, digamos una por otra, ¿no? Entonces, digamos, el economista tiene más catálogo de ampliarse en la sociedad, aunque eso también al mismo tiempo a veces genera que hayan otros más capaces dentro de la misma rama, ¿no? O sea, uno llega a una empresa y mete su currículum y si hay más administradores que si bien son menos versátiles, pero al menos son más especializados, ¿no? Entonces, oye, lo mismo, eso pasa en la contabilidad, los contadores sí hacen cosas que los economistas no podrían. Yo creo que con un administrador sí uno se puede pelear en el campo laboral, ¿no? Pero con un contador no, los contadores, porque están actualizados en la legislación, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, es otra técnica. Pero lo que quiero decir es, me parece que el área laboral es muy amplia y yo tengo, bueno, todos los que egresamos de la generación estamos como diversificados en muchas áreas, ¿no? Eso también al mismo tiempo pues hace que uno tenga una perspectiva más nutrida sobre saltar de un área a la otra, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que como para concluir la pregunta es, creo que un economista está preparado como para hacerle de todo en una casa, ¿no? O sea, ve una casa y puede ser la plomería, la electricidad, ver el boiler, ¿no? O sea, un economista puede meterse a cualquier lado y decir, yo le puedo hacer esto, ¿no? Puede arreglar su contabilidad, dirigir la empresa, investigar cuáles son los problemas de producción, ¿no? Ir a la institución, ¿no? O sea, me parece que el campo el laboral
el campo laboral es muy amplio, ¿no? Y creo que eso es bueno, ¿no? Tomando en cuenta que pues, el campo laboral en general está muy reducido, creo que el economista tiene más abanico para moverse. Sí, es que se tiene como que un prejuicio, ¿no? De ciertas disciplinas, de ciertas carreras, de ciertas ciencias que si estudias, al no verlas prácticamente, pues piensas que no sirven para absolutamente nada, pero ahorita ya aclaraste que la economía se divide en la práctica y también en la teoría muy padre, ¿no? O sea, Ahora, por ejemplo, nada, como apunte, déjame sí, decir que la gente que egresa de la parte de econometría, todos llevamos econometría, por ejemplo, pero los que se especializan en econometría tienen unos sueldazos en las empresas, ¿eh? O sea, si tú quieres así tener mucho dinero, métete de econometrista y vas a ganar un montonal y hasta acaban en el de corredores de bolsa. O sea, sí, digamos que uno al egresar en las carreras sí hay chance como de moverte esos campos, así como hasta elitistas, ¿no? Eso es, por eso te digo, o sea, sí me parece que es muy amplio el catálogo que ofrece. pues me hubieras dicho antes de que yo estudiara filosofía. Y hablando sobre de esto, voy a tratar de hacer una analogía con la economía. A ver, en filosofía hay una rama, o sea, cuando estudias filosofía, bueno, no sé si en otras universidades, ¿no? Pero sí cuando estudias en la UAP, en el Colegio de Filosofía de la UAP, hay una rama que es filosofía mexicana y latinoamericana, ¿no? Donde te enseñan, nos muestran cuáles han sido los grandes filósofos mexicanos y te das cuenta que son muy buenos, ¿no? Y que dices, wow, merecen ser estudiados. Beuchot, Dussel, Villoro, etcétera, ¿no? Por decir algunos. En la economía, o sea, yo te voy a ser honesto, yo que desconozco gran parte de todo esto que me estás explicando, pues yo la verdad lo desconozco, ¿no? Pero sí hay que hacer referencia que siempre se habla de Adam Smith, de Marx, de David Ricardo, de, de Milton Friedman. ¿Cuáles son los economistas mexicanos? Hay grandes economistas mexicanos, se desconoce, son estudiados. ¿Qué me podrías decir tú al respecto sobre eso? Fíjate que es una pregunta bastante que yo creo que debe llevarnos a reflexionar entre todos. Porque, por ejemplo, yo también que leo algo de filosofía sin saber exactamente la importancia de los filósofos que estoy leyendo, así como tú lo mencionas, pero, por ejemplo, sí hay muchos filósofos mexicanos que están aportando cosas muy nuevas, muy buenas y muy profundas, etcétera, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con que la filosofía da más más abre ese abanico de poder reflexionar. Digo, sin saber, o sea, digo así como de bote pronto. Lo que sí creo es que eso no pasa con la economía, porque la economía o sea, como la economía es la herramienta con la cual los imperios de todo el mundo doblegan a las naciones a las cuales tienen, pues, pegadas a él, ¿no? Entonces, si la economía, ya hablando como algo real, o sea, la extracción de las minas, la política económica. Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿por qué México no tiene, bueno, ayer en la nocturna de Gatel estaban hablando de Birmex, ¿no? Que es la empresa que produce las vacunas. Dice que durante todo el tiempo del no neoliberalismo producían muchas vacunas de patentes mexicanas. Entonces, cuando llega el neoliberalismo y sobre todo en el 2000, empiezan a desmantelar Birmex. ¿No? Pongo este ejemplo, bueno, y Birmex es la empresa que produce vacunas, entonces dice que a través del desmantelamiento de Birmex, México ya no es autosuficiente en vacunas. O sea, eso tiene que ver con la política hecha desde Estados Unidos, desde el sentido de que si México fuera autosuficiente en vacunas, Pfizer no nos podría vender sus vacunas, ¿no? O sea, es una política, Johnson, todas las farmacéuticas, ¿no? Norteamericanas. Es una política que va desde, y pongo esto como para responder porque si la economía está tan atada, como un suceso real, está también tan atada a la reflexión económica. Entonces, es difícil, ya respondiendo a esto, es difícil que se promuevan autores mexicanos en particular y latinoamericanos en general, porque desde la visión de lo oficial no promueve nada, en el sentido de que realmente no promueve nada en este contexto de, por ejemplo, del neoliberalismo, que ya se está rompiendo, ¿no? Pero partamos del neoliberalismo. En un neoliberalismo que gobierna el globo, si tú hablas de economía, por decir algo, comunitaria, pues no, es inútil, pues, ¿no? O sea, sin entrar en el debate moral de si es bueno o es malo, en el sentido productivo es inútil, porque todas las empresas están conectadas al neoliberalismo, entonces si tú hablas de localidad, del mercado local, de la producción local, pues, o sea, eso a nadie le sirve, ¿no?
y aún en los gobiernos locales, ¿no? O sea, tú vas a un campesino y el campesino de la Sierra Norte de Puebla está atado al mercado global, ¿no? Entonces, si tú le hablas del compartir entre nosotros y eso, o sea, sí es algo bonito y sí es accesorio y sí le es útil, pero lo principal es el mercado global, la Nestlé que llega y les compra los granos para vender, ¿no? Entonces, si así está atada la economía global, lo mismo con los autores, ¿no? Y entonces ya con esto respondo muy, muy sencillo. Por lo tanto, yo lo que nosotros hemos visto, bueno, yo que realmente trato de conocer, no digo trato porque a lo mejor hay gente que no conozco, pero sí trato de aventurarme. Hay excelentes autores mexicanos, excelentes, pero no es necesario promoverlos porque en ese sentido, digamos, como que son inútiles. Ahora, en el sentido global, pero en el sentido técnico, hay unos excelentes autores mexicanos que son dependiendo la rama. Entonces, por ejemplo, tú vas a automotriz, tú me preguntas sobre especialistas automotrices, yo te puedo nombrar 5, ¿no? Estos son excelentes, ¿no? Y publican cosas estadísticas excelentes, ¿no? Sobre la relación México-China, yo te puedo decir, por ejemplo, ahí está el hijo de Dussel, ¿no? Enrique Dussel Peters, que es el que lleva el México-China. Yo te puedo decir que México produce economistas que son útiles para toda América Latina, pero son en sentido técnico. O sea, no hablamos de grandes autores economistas, hablamos de economistas mexicanos en el área automotriz, economistas en el área de las relaciones internacionales, economistas, por ejemplo, uno muy bueno, Enrique de la Garza, que es sociólogo más bien, pero en economía lo leemos mucho porque estudia las relaciones del trabajo, ¿no? Entonces, o sea, hay autores mexicanos, pero me parece que todavía hasta ahorita están en el nivel de la técnica, ¿no? O sea, digamos, lo automotriz, el comercio internacional, ¿no? O sea, yo creo que estamos lejos de que haya autores reconocidos, y lo digo como comparándolo con la filosofía, por decir Dussel, ¿no? Que aunque es argentino de nacimiento, es mexicano de formación profesional, ¿no? O sea, Dussel que es reconocido en muchos países. Yo creo que estamos lejos de que se reconozca sea un economista en muchos países. Digo, por lo mismo, porque más bien sí es reconocido, pero en el área automotriz, ¿no? O sea, por ejemplo, al profe Huberto, que es de la Facultad de Economía, lo invitan a muchos países, pero no a un nivel de economista, sino más bien lo invitan a las áreas automotrices, sindicatos automotrices, ¿no? Entonces, eso mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, Dussel Peters es invitado a todo donde se hable de China, pero otra vez, si no te interesa China, ya no cabe, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Yo creo que está ese nivel, ¿no? Hay excelentes autores, pero sí seguimos estudiados dentro del área de cada quien de la especialidad. Ok, no, eso está muy interesante. Yo no lo sabía, la verdad, te soy sincero, lo desconocía. Y pienso que con toda esta explicación que me estás dando, es importante saber de economía, pero me surgió una duda, o sea, ahorita que me estabas explicando todo esto, me surgió una duda. ¿Y qué tanto los economistas están durmiendo? No hablemos de tu caso, porque de tu caso yo sé que participas mucho en un programa que es Debatamos, estás muy activo en redes sociales, o sea, tratando de reflexionar ciertos puntos que hay sobre la actualidad mexicana y hasta a veces de la actualidad internacional, no más precisamente latinoamericana, pero ¿tú piensas que los economistas también se duermen? Ahora que tenemos las redes, ahora que estamos haciendo este diálogo entre tú y yo, piensas que también se duermen? O sea, porque también existen las herramientas como para ocuparlas y poder decir, pues, a ver, voy a dar mi reflexión. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión, tu punto de vista sobre esto? Yo creo que los economistas estamos dormidos sobre el sueño que el neoliberalismo nos enseñó. Y porque para que un economista impacte, tiene que impactar en la economía real. Fuera de eso, solamente es un investigador. Por eso digo que yo creo que por eso la filosofía sí es un campo que da para eso, para expandirse, porque su materia de trabajo es la idea, ¿no? En cambio, en la economía, la materia de trabajo es la riqueza. Entonces, si un economista no impacta en la riqueza y dice, mira cómo sí se puede, es difícil que ese economista sea leído como alguien, ¿cómo decirlo? Como alguien serio, ¿no? Digo, con eso de serio es un ambiguo que no dice nada, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas eso no queda visto como alguien serio. Por ejemplo, un gran economista, perdón, esto de que se duermen es, todos los economistas, egresan y se insertan en el mercado laboral, entonces tienen dos, o olvidan todo lo que reflexionaron y se insertan para hacer lo que les dicen, o tratan de cambiar la política, ¿no? Entonces, yo creo que eso está pasando ahorita con la 4T. Yo he visto a economistas y a otros sectores que no son propiamente economistas que están tratando de impactar en el área productiva real, ¿no? Entonces, yo creo que esta respuesta la vamos, o sea, hasta ahorita están dormidos en el sentido de eso, de que egresan y ya entran a trabajar y entonces dicen, bueno, pues el chat dice que es así, pues ya tengo que hacer como el chat dice, ¿no? Y ya.
Y está la otra parte en donde están tratando de hacer cosas en el sector productivo y en los cuales yo también me apunto, ¿no? O sea, estamos tratando de impactar el sector productivo, estamos tratando de demostrar que hay otras formas de producir riqueza que no son las tradicionales, lo vamos a dejar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en unos años vamos a poder responder eso, ¿no? Y sí tiene que ver con el momento que se está viviendo, ¿no? Y sí voy a decir antes de Andrés Manuel López Obrador, la política del neoliberalismo al mismo tiempo era tan represiva y tan violenta que si las comunidades estaban tratando de hacer otro tipo de economía, pues llegaba el ejército, ¿no? Así literalmente, ¿no? Ahora ya hay cierto, pues ya no llega el ejército, ¿no? Así no, pues, ¿no? Es otro tipo de presión, digamos, ¿no? Entonces, yo he visto formaciones en donde economistas que conozco de persona o de lejos, he visto que están tratando de interactuar, ¿no? En cooperativas, en relaciones solidarias, en mercados alternativos. En muchas yo no concuerdo y en muchas sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ya ahora sí es posible una como una alternativa, ¿no? Una diversificación de actividad económica. Eso, en esos campos hay muchos economistas. Entonces, ahora sí vamos a ver en unos, yo diría unos 3, 4 años, si estos economistas que estamos tratando de impactar, estamos impactando de veras o estamos dormidos y como creemos que nada más llegamos a echarnos el choro, en realidad no estamos impactando nada. Ahí sí podríamos responder. Todos los pinches economistas estamos dormidos y hablamos dormidos, ¿no? Y creemos que la gente nos escucha, pero no estamos diciendo ni madre, ¿no? Pero yo creo que eso lo vamos a poder responder bien en unos 3 años, ¿no? Para ver cuáles de esas cosas están más o menos impactando, ¿no? Y pues más que dormido, si te hacen caso, si sigue esta tendencia, ¿no? De la que hablabas. Y con respecto a lo que estás diciendo, pues yo lo tengo que decir honestamente, tú y yo tenemos pensamientos pues, muy, muy distintos. Y hay algo que tú mencionaste, ¿no? O sea, yo la verdad pues no apoyo a Andrés Manuel. Bueno, no es que no lo apoye, ¿no? Sigo es más esta idea de Luis Villoro sobre el ser crítico, ¿no? La tercera opción, el no tirar bando, pero ser crítico, ¿no? Pero también tratando de aportar. Tú y yo hemos tenido pues, diferencias de pensamiento sobre ciertas cuestiones de realidad y aún así hemos podido dialogar y considero que tu punto de vista, tu reflexión es muy importante, por eso quise entrevistarte, pero tú, ¿qué tanto ves este diálogo? ¿Realmente existe este diálogo entre izquierdas, derechas, entre personas? O sea, porque a veces las personas opinan o a veces hasta los mismos especialistas opinan, o los que aparecen en la tele o en el periódico, opinólogos, o sea, ni siquiera son analistas, o sea, te voy a decir mi opinión subjetiva personal de lo que es la realidad. Y sí, o sea, tengo que admitir que la derecha en gran parte de la derecha no le quiere entrar al diálogo y la izquierda sí le quiere entrar y son muy pocos los de la izquierda que realmente no le entran al diálogo, pero tú, desde tu experiencia, ¿tú qué tanto opinas que no existe que si existe, no existe este diálogo, que se da, que se abre, que no se abre, que está muy polarizado? ¿Cuál es tu percepción? Porque podemos tener pensamientos distintos, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar para tratar de entrar en un consenso, ¿no? Yo creo que no existe y no estamos en condiciones de hacerlo posible, porque el diálogo a esos niveles no es una cuestión de voluntad. No es como que nos sentemos a platicar, no es como aceptar, decir, sí, me siento contigo de 3 a 4 y platicamos, ¿no? O sea, no es una cuestión que se resuelva de buena voluntad, sino me parece que las ciencias en general han sido, o hemos dejado que nos especialicen tanto que nos separamos de nuestra rama madre, ¿no? Y la rama madre de todas las ciencias siempre es la filosofía. Si no, no es ciencia, si no sería una técnica. Entonces, digamos, es parte de la epistemología, ¿no? Por eso es que un economista debe entender la filosofía de la economía, aunque por eso mismo no sea filósofo. Eso es como otra cosa. Pero al final de cuentas debería entenderse con la filosofía. Porque la filosofía, bueno, sin que me meta yo en el tema, pero habla de los problemas generales, ¿no? O sea, ahí lo vamos a dejar. Entonces, es el área común de los debates. Entonces, si un economista olvida su rama filosófica, entonces deja de ser ciencia y se vuelve una técnica, ¿no? Y la técnica, pues, es solamente saber hacer la cosa, ¿no? Por ejemplo, programa un programa que saque la estadística de cuántos pobres hay, ¿no? Y eso, digamos, el economista lo puede hacer. Pero si solamente hace eso, entonces no es economista, solamente es un manejador de una rama de la estadística. Entonces, eso mismo me parece que pasó, pues así como los economistas solamente hablan de la técnica de la economía, lo mismo pasó en la política, lo mismo pasó en la sociología. Entonces, en el momento en donde ya todos quieren dialogar, es como la Torre de Babel. Yo digo democracia
y nadie entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Yo digo reparto justo y nadie entiende lo que estamos diciendo y así nos podemos seguir con todos los conceptos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo bueno, y también yo como tal, no soy obradorista, de prueba, bueno, y también coincido con eso porque prueba de eso, pues es que yo no milito en Morena, ¿no? Lo que sí es que, pues creo que, o sea, de entre lo que hay, Andrés Manuel es mucho mejor que de lo otro, ¿no? O sea, hasta ahí, en ese sentido, ¿no? Lo que sí, te digo, porque no se trata como decir quién apoya a quién, lo que sí creo es que de lo que se trata es de ver qué alternativas hay que pudieran florecer en este contexto, ¿no? De la 4T, ¿no? Entonces, digo, porque si no, pues yo me metería directo a Morena y ya, ¿no? Lo que pase. Pero saco esta colación por lo que sigue. Yo he visto en todos los sectores, tanto de la 4T como el sector social y la derecha, o sea, vamos a decir que la 4T es de izquierda, en términos generales, aunque hay mucha gente que no es de izquierda, pero le vamos a dar el beneficio de que sí es de izquierda. La izquierda institucional. Luego está la derecha no institucional, que no tiene el poder gubernamental, pero está ardida, ¿no? Y sí, todo es puro ardor, ¿no? Y por el otro tenemos al sector social, civil, lo que tú quieras, ¿no? Y yo veo a todos encerrados en sus... O sea, entonces, yo veo que nadie tiene la intención de debatir, nadie quiere, ¿no? O sea, todos dicen, mañana nos vemos a las 4 y todos dicen, no puedo porque tengo que llegar a lavar a mi casa, ¿no? O sea, todos ponen un pretexto, los tres sectores. Y luego por la otra, aunque quisiéramos, no hay posibilidad, ¿no? Y lo digo porque yo he estado viendo el programa de los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro País Varela, y la semana pasada estuvieron entrevistando a los moneros, ¿no? A los caricaturistas, y tenían mucho esto, y les preguntaban que ellos, como gente que viene desde el chamuco, que hace caricaturas políticas, y que de alguna manera apoyan a Andrés Manuel en lo general, ellos dicen que ellos no se meten al gobierno porque, dicen, es que yo no tengo cabida ahí, dice, yo no sé hacer gobierno y por el otro lado, no me escucharían, ¿no? O sea, si yo me meto al gobierno, yo sería un inútil, porque ni me escucharían, y por lo otro, yo no podría hacer las cosas porque yo soy un monero, artista, ¿no? Por cierto, son muy lúcidos, son muy inteligentes esos moneros, ¿no? Entonces dice, me parece que la mejor manera en que podamos impactar es tratar de que nos escuchen. Y lo feo es que ellos mismos lo aceptan, pero nadie nos está escuchando. Dice, entonces, si nos metemos al gobierno es aceptar que no nos van a escuchar. Quedarnos afuera es seguir luchando para que nos escuche. Entonces, esta pregunta que tú me estás haciendo, yo la respondo con la conclusión, es que ellos la dijeron y yo la comparto. Hay sectores bastante lúcidos y de buena intención, y hablo de todos los sectores, desde la izquierda, digamos, más institucional hasta la izquierda, digamos, más social, que están tratando de hablar, pero en general nadie se está escuchando. O sea, nadie tiene la intención, ni dentro del gobierno ni acá, ¿no? Y por el otro lado, la derecha sí promueve un antidiálogo. Me parece que ellos sí están porque nadie hable, ¿no? O sea, sí se benefician políticamente con la sordera generalizada. Entonces, todo lo que hace la derecha, tú lees cualquier columna de la derecha, de cualquier medio, y todo está llamando a que la gente no reflexione. O sea, ese es el común denominador. Pueden decir mentiras, exageraciones, ¿no? Entonces tú lo lees y dices, pero ¿por qué? O sea, yo leo, no sé, la columna de Diego de Mauleón, que dice cosas absurdas. Y yo digo, ¿por qué esta persona cree que esto impacta si no tiene sentido? O sea, realmente no tiene sentido. Pero en realidad sí está impactando porque lo que está, o sea, esa columna lo que genera es como un estado de aturdimiento para que el que lo lea se cierre, ¿no? Entonces tú ves también las noticias de Grupo Imagen, independientemente de si lo que dicen es real o no. O sea, la forma en la que la proyectan, la forma, la imagen, los colores, el encabezado, o sea, ya todo se volvió como ver el alarma, ¿no? O sea, ya todo es así, ¿no? Entonces, digamos, la noticia en general es, nadie escuche. Entonces, la derecha me parece que sí trae una agenda a propósito de nadie platique con nadie. O sea, ellos sí promueven eso, nadie platique con nadie. Y por el otro, la izquierda, ahora sí, la izquierda institucional y la izquierda social, me parece que también tenemos una tradición de mucho ego, ¿no? Y eso, yo estaba pensando en eso, y me parece que no hay otra explicación más que el puro ego, de decir, ya ven cómo sí lo puedo hacer yo solo, ¿no? Incluyendo el presidente. La diferencia es que el presidente atina muchas más de los que otros atinarían, ¿no? Pero de que es un diálogo de sordos, es un diálogo de sordos, ¿no? O sea, al presidente le puedes hablar mucho, la diferencia es que el presidente piensa mucho y reflexiona, pero eso no lo hace un ser dialogante tampoco, ¿no? O sea, afortunadamente, digo afortunadamente porque de entre todos los sordos es un sordo muy serio y muy reflexivo y muy responsable con su actuar.
pero eso no le quita lo sordo. La diferencia es que todos los demás somos sordos, pero somos irresponsables con nuestro actuar, ¿no? Entonces eso es un escenario bastante feo, ¿no? Pero bueno, para concluir, me parece que todas las ciencias no podemos platicar porque no tenemos un lenguaje común, porque perdimos la filosofía, ¿no? Al perder la filosofía, perdemos nuestro lenguaje común. Y por el otro, en la realidad, así como nos vemos, todos estamos tan polarizados y tan crispados, que yo, por ejemplo, yo me asumo como de izquierda social. Andrés Manuel dice, no sé, ya prohibimos el outsourcing. Eso, para mí, de izquierda social es maravilloso. Eso no quiere decir que comparta toda la agenda de la 4T, pero quiero decir que el combatir el outsourcing es maravilloso. Y sale otra parte de la izquierda social a decir, Ash, pero nos falta más. Y dice, o sea, no se trata de que le aplaudas, se trata de que a partir de ahí generes diálogos y consensos, ¿no? Pero no, o sea, Andrés Manuel hace algo y tú te cierras y dices, sí, pero no. Y al contrario, las comunidades dicen algo y Andrés Manuel también dice, sí, pero no. En vez de que haya una mezcla como para crear consensos y diálogos en un futuro, los dos dicen, sí, pero yo lo voy a hacer mejor. Y, o sea, eso es puro ego. No hay otra cosa más que puro ego. Es un asunto de demostrar que ya ves como yo sí lo voy a poder hacer sin ti. Como que la izquierda social quiere demostrar que lo puede hacer sin la institución. Y la institución quiere demostrar que lo puede hacer sin la sociedad. O sea, eso es puro ego. Yo no le veo otra más que puro ego. Y mientras haya ese ego, el diálogo nunca va a existir, ¿no? Y te digo por la pregunta, yo sí respondo tajante, yo no veo vías para que haya un diálogo. No las veo. Nadie quiere y nadie puede. Ok, muchas gracias. Es una gran explicación la que diste. A mí me sorprendió mucho. O sea, te voy a ser honesto, eres de las pocas personas que piensan en la importancia de la filosofía, con las que me ha tocado hablar de diferentes disciplinas. Y te lo digo porque con todo esto que dijiste puedo hacer una analogía. En la medicina existe lo que viene siendo la medicina interna, que es la troncal, ¿no? La que une a las demás, no es el especialista. Entonces, con tu definición podríamos decir que acá la troncal sería la filosofía, quien reparte para las demás disciplinas. Y ya pues la última pregunta, y terminando, pues quiero que nos des tus redes sociales, el programa de Debatamos, no terminando, pero esta es la última pregunta. ¿Recomendarías estudiar economía en estos tiempos tan complicados? Y es más, ¿recomendarías estudiar un posgrado? Porque tú estudiaste un posgrado en economía. ¿Tú recomendarías estudiar la licenciatura de economía y al egresado de economía le recomendarías estudiar la maestría en economía, Fidel? Ajá, mira, sí, pero de todos, digamos, es una cuestión de gustos. Yo lo que siempre le digo a la gente que me dice es que, ¿qué estudio? Yo le voy a decir, si tú lo que quieres es dinero, así, estudia computación, porque los de computación ganan un montón porque la industria de la computación va al alza. Si lo que quieres es dinero, estudia computación. Ahora, si quieres dinero, pero también quieres hacer algo por tu gusto, entonces estudia la carrera que su plan curricular sea lo más apropiada para desarrollarte, ¿no? O sea, digamos, es una cuestión de que tú ves el plan de estudios de todas y digas, es que esta es más completa para mí, ¿no? O sea, yo me puedo mover en todas las materias y sentir que está chido. Yo le digo porque, por ejemplo, yo cuando estaba buscando una materia, una carrera, entré a filosofía, y aunque a mí me gusta la filosofía, vi todo lo que estudiaban y dije, es que todo no me gusta, nada más una parte, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, más bien uno tiene que escoger aquella en la que la currícula en la mayoría se sienta más pleno. Entonces, yo sí creo que para estudiar economía te debe gustar la política, la demografía, las matemáticas, pero a lo mejor no va a ser un matemático, pero sí te tienen que gustar, porque si no te gustan, te vas a cansar y reflexionar. Si no te gustan estas cuatro cosas, pues hay otras carreras, ¿no? O sea, no está mal. Si sí te gustan, perdón, y la última, aunque esta no está en la currícula, es querer entender la sociedad, ¿no? Porque sí, uno es, pues uno se la pasa hablando de la sociedad, ¿no? La sociedad es la referencia. Entonces, si amas la sociedad y al mismo tiempo te gusta, perdón, la historia, las matemáticas, la política y la demografía, entonces la Facultad de Economía es bastante preciosa, ¿no? Y de la última, del posgrado, bueno, y ya sobre eso me parece que vas a encontrar tu rama, ¿no? Vas a encontrar las finanzas, o la econometría, o las matemáticas, o la docencia. O sea, sí vas a encontrar tu rama si te gustan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que si te gustan estas, la carrera de economía es un gran espacio para desarrollar tus habilidades, ¿no? Y al mismo tiempo lanzarte y proyectarte al mercado laboral, ¿no? Y también lo digo porque yo he visto con otras carreras en donde la proyección al mercado laboral es más
flojo o más pesado, ¿no? O sea, como que están, el abanico es tan corto que al mismo tiempo como que sales y no te proyectas. En cambio, siendo un poco más empíricos, en la Facultad de Economía sales y ya tienes un amigo que trabaja en el SAT, otro que trabaja en el otro, ¿no? O sea, como que la catapulta es más flexible, ¿no? Hay una liga más fuerte, ¿no? Cosa que no ocurre en otras carreras, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, antropología, ¿no? Que, digamos, la parte está muy metida al estudio de las instituciones, bueno, perdón, tiene que ver con las instituciones, el INA, por decir el INA, ¿no? Para no hacerla tan grande. Si no tienes alguien que te jale del INA, y no hablo de palancas, hablo de solidaridad, ¿no? O sea, de gente que te recomiende, a la buena, pues, no palancazo. Si no tienes conocidos en el INA, pues ya se te acabó tu campo laboral, ¿no? En cambio, en economía, insisto, es como más grande la catapulta, ¿no? En donde más te puedes mover. Y sobre el posgrado, yo lo que digo es que el posgrado es, si tienes la intención de desarrollar una idea propia, sin importar si es buena o mala, más bien propia, y tú dices, tengo una idea en la cabeza y me quiero meter, estudia un posgrado, estúdialo, porque si entras huyendo del desempleo, va a ser peor que estar desempleado, porque pues obviamente tienes que leer, tienes que hacer tareas. Entonces, si ya tienes 20, 25 años, 30 y estás haciendo tarea y no te gusta, es un martirio. O sea, realmente es un martirio. O sea, sí tiene que ser una cuestión de vocación. Si tú no te tomas la maestría como un trabajo, y digo un trabajo no en el sentido de horario, sino más bien de la seriedad, ¿no? Tengo que leer, tengo que hacer el ensayo. O sea, ya no tienes 18 años como para que el maestro te ande, ¿no? O sea, si tú copias tu tarea de la maestría y le entregas, el maestro te va a decir, sí, güey, pues me vale madres, ¿no? Ahí tienes tu 10, ¿no? O sea, pero realmente va a ser un martirio porque pues a esa edad ya tienes una esposa o hijos, o sea, ya es otra responsabilidad, ¿no? Entonces es un martirio. Y la otra también es que si egresas y no tuviste una idea propia, cuando acabes vas a decir, chin, solamente aplacé 2 años mi desempleo. Y eso es horrendo. Si estar desempleado a los 25 es horrendo, estar desempleado a los 30 es más horrendo. O sea, es un martirio extendido, ¿no? Por eso yo solamente le recomiendo a la gente estudiar un posgrado cuando tiene una idea en la cabeza, porque ahí sí puede ser una etapa de desarrollo. Y ahora sí puedes salir con nuevas capacidades y nuevos conocidos, o sea, puedes catapultarte mejor al mercado laboral, ¿no? O sea, porque ya desarrollaste un tema, desarrollaste un currículum, desarrollaste una experiencia, ¿no? Porque como la mayoría de posgrados, o bueno, es lo ideal, te pagan por estudiar, entonces tienes que decir, tengo que agarrar este dinero para ir al congreso, para ir a tal seminario, para ir, o sea, sí tienes que verlo como experiencia profesional. Si no lo vas así y si te gastas el dinero de la beca en pedas, que mucha gente lo hace, pues entonces, pues no, y también lo digo porque muchos dicen, ay, ¿para qué estoy el posgrado si mejor me hubiera dedicado a vender? Pues eso hubieras hecho, mamacita, ¿o no? Mamacita y papacito, ¿no? Si al acabar tu posgrado te vas a estar quejando, pues entonces mejor desde el principio pon una tienda o lo que sea y ya, ¿no? Tampoco critiques a la gente de la tienda, que a sus taquerías que ganan más, porque sus esfuerzos le ha costado, ¿no? O sea, más bien el posgrado es para desarrollar, y ahora sí, cuando tú desarrollas una nueva idea, un nuevo proyecto y sales mejor capacitado en todos los sentidos, el mercado laboral es más grande, ¿no? Muchísimo más grande, aunque la gente diga que no. Aunque la gente se la pase quejándose del posgrado, no es cierto. O sea, tener un posgrado siempre es mejor que tener una licenciatura, por mucho, ¿no? Digo, eso no quiere decir que el mercado del posgrado sea oneroso y fastuoso, ¿no? Quiere decir que si el mercado del posgrado es deprimente, el mercado de la licenciatura es más deprimente, ¿no? Entonces, o sea, es una manera como de decirle, échale ganas, ¿no? Pero insisto, si tienes una idea propia en la cabeza y que quieres un espacio en donde te esté nutriendo para desarrollarla. Si no, mejor ya busca trabajo, ¿no? Porque, o sea, es como un asunto es un costo de oportunidad. Vas a dedicarle 2 años de tu vida a algo, ¿a qué? A lo que te apasione, porque esa es la manera en que vas a crecer. Ya también así nos podemos seguir con el doctorado es de 4 años, ¿no? Entonces, si no te apasiona lo que vas a estudiar en el doctorado, pues mejor no te metes a una empresa de 4 años porque vas a ser desempleado cuando tengas 38 años, ¿no? Y eso es más horrendo, ¿no? Todavía. Entonces, más bien al contrario, si tienes una idea, pues desarrollala, ¿no? Bien en el doctorado, pero pues es algo que te gusta. Entonces, esa es la recomendación que podría dar. Muchas gracias. Y tus redes sociales, tu programa o el programa en el que participas, bueno, yo no sé si sea tu programa o algo así, pero en el que participas de Debatamos, haz la invitación y la verdad lo recomiendo, yo luego lo veo, bueno, cuando hay tiempo, ¿no? O sea, también no es como que tan seguido, pero sí luego lo veo cuando participas, me gusta y pues para que las deje acá en la caja de comentarios, las redes sociales donde tú participas y estás.
Ajá, ahorita mi programa en Debatamos está detenido porque le quiero cambiar el formato, quiero dedicarme más a temas de economía, sobre preguntas, digamos, del Bitcoin, las divisas, ya sabes, cosas que preguntan mucho. Entonces le quiero cambiar el formato, entonces yo espero que salga de nuevo al aire pues, lo antes posible, ¿no? Pero está en Debatamos, se llama Debatamos oficial. Bueno, es la página de Face, tiene un megáfono y hay muchos temas en el programa. Ajá, yo solo tengo un programa, pero hay muchos programas, ¿no? Digamos que es como un canal. Entonces hay muchos más temas. No es de economía el tema propiamente, ¿no? Hay de política, de comunicación y los que más recuerdo son de política y de comunicación. Y ya espero regresar pronto. Y también la otra es que escribo una columna que también he dejado, tiene como un mes que no saco, en Eco Latinoamericano, donde también escribo sobre geopolítica y sobre economía. Ok. Digamos, yo le llamo negocios familiares, ¿no? Que es micropymes en sentido estricto, ¿no? Entonces escribo sobre geopolítica y sobre economía familiar, ¿no? Entonces también ahí está mi columna en Eco Latinoamericano, esa es columna escrita y eso es lo que hay. Ok, me pasas el link para que lo pueda poner acá y también te puedan leer. Y pues de antemano te agradezco mucho. Creo que fue muy fructífero todo lo que dijiste. Hay muchas cosas que yo desconocía y que al no conocer con amplitud la rama de la economía, pues cometía errores, ¿no? Y espero a muchas personas les haya agradado, a los que fueron mis alumnos, que les pueda servir si quieren estudiar economía y pues que te empiezan a seguir. La verdad te lo agradezco mucho, agradezco tu tiempo y gracias, Fidel, te lo agradezco de verdad. No, pues gracias a ti el espacio. Yo creo que es importante promocionar todas las carreras, porque sobre todo cuando uno está chavo, uno no tiene que árbol pegarse para que le cuente, ¿no? O sea, a lo mejor también lo que dije es muy general, pero si tienen preguntas más concretas, cuánto ganan, cosas así como muy, muy cotidianas, igual con gusto las puedo responder, ¿no? O sea, por lo que también me platicaste que has estado platicando con otros licenciados, especialistas, o sea, este tipo de espacios son importantes porque, bueno, lo que dije hace rato, ¿no? No hay diálogo, entonces promover los diálogos siempre es importante y como la cercanía, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a los fisioterapeutas, ¿no? ¿Por qué un fisioterapeuta sí no estudiar medicina? No sé, ¿no? O sea, cosas que a veces uno le da miedo preguntar, ¿no? Y me parece que estos espacios como de interacción fluida, de preguntar y así responder de manera tranquila, me parece que son necesarios, ¿no? Entonces, pues gracias por el espacio y mucho gusto haber participado. Nos vemos la próxima.